Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Vamos a leer y vamos a recibir la palabra y la instrucción del Señor en este pasaje. Dice la palabra del Señor, se titula Tentación de Jesús. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos. Padre celestial, muéstranos la verdad en tu palabra, así como Esdras lo hacía al pueblo en el tiempo de Nehemías. Y el pueblo, Señor, entendía, se arrepentía, se consolaba y también se llenaba de gozo. Padre, hoy también, Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra y a vivir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, imaginemos un desierto. Y ustedes saben que el desierto es un lugar árido, es un lugar solitario y es peligroso, ¿sí? Ayer escuchaba un programa en una radio AM y cómo contaban los peligros de nuestro Chaco paraguayo. Es cierto, no es un desierto como tal donde solo hay arena, pero es un tipo de desierto. ¿Por qué? Por la aridez de su suelo. Prácticamente no hay agua en ese suelo. Es solitario, es peligroso. Y en ese tipo de situaciones, las fuerzas físicas, nuestras fuerzas físicas y emocionales se agotan rápidamente. Yo no sé si ustedes ven también esos programas de ahora que hay en los programas de cultura, ¿verdad? Donde le ponen a una persona sola durante varios días, ¿sí? Y tiene que aguantar situaciones muy difíciles. Son ex soldados del ejército norteamericano, son personas muy preparadas, de mucha experiencia. No va cualquier improvisado, así como yo, por ejemplo, no le van a aceptar en ese programa, ¿verdad? Tiene que tener ciertas cualidades y una cierta preparación para poder soportar eso. Ahora, lo que yo solía ver, justamente veíamos con mi familia, es de que este tipo de personas, las pruebas físicas no son un inconveniente para ellos. Hacer fuego o conseguir comida no era algo difícil. Lo difícil estaba en las pruebas mentales y emocionales. A la noche, cuando estaban solos, cuando escuchaban ruidos en la noche, cuando se sentían solos, cuando pasaban varios días y la mente empezaba a hacer su parte en ese agotamiento. Eso también sucede, mis hermanos. Yo quiero que ustedes puedan
evaluar todos esos ingredientes en esta tentación que hoy estamos viendo. En este escenario, nuestro Señor Jesucristo enfrentó la tentación. Imagínense usted estar en esa situación. Pero lo interesante que nos cuenta el pasaje es de que esto no lo hizo por accidente ni por descuido, como a veces nos puede pasar a nosotros. Jesús, dice la palabra del Señor, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Vemos nosotros de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos puede llevar a una situación de prueba y a una situación donde nos pone en vulnerabilidad a la tentación. Sí. Si eso alguna vez usted se preguntó, yo quiero decirle que sí, eso pasó con el Señor Jesucristo. Fue llevado por el desierto a ese lugar solitario, peligroso, a ese lugar de necesidad. Fue llevado por el Señor. Y dice la palabra del Señor que nuestro Salvador ayunó ahí durante 40 días. Imagínense otra vez eso. Estar en un lugar tan inhóspito y otra vez golpear el cuerpo de tal manera a que no solo lo mental, sino también lo físico sea vulnerable. El Señor llevó esa prueba al extremo. Y justo en el momento de mayor debilidad, porque así fue, en el momento de mayor debilidad física, aparece Satanás. ¿No te pasó alguna vez, mi hermano, de que en tu momento de mayor debilidad se presenta la mayor tentación de tu vida? Mis hermanos, Satanás es realmente cruel. Él no va a tener compasión de los hijos de Dios. No va a tener compasión de nadie. La palabra de Dios dice que Él vino para robar, matar y destruir. Y Él no va a pensar dos veces, mi hermano. No va a tener consideración de nadie. Eso lo hizo con nuestro Salvador. Pero a pesar de las circunstancias, mi hermano, Jesús salió victorioso. Mis hermanos, esto no solamente nos muestra la fortaleza de Jesús, sino también nos da una guía práctica para nuestras vidas. ¿Por qué? La tentación, mi hermano, es una realidad en nuestras vidas, así como fue en la vida de Cristo en esta tierra. Somos tentados en el trabajo, somos tentados en el hogar, somos tentados en la iglesia, somos tentados en nuestro corazón, mi hermano. Nadie está exento de la tentación. Pero ¿saben qué, mi hermano? Jesús nos da una buena noticia. Él nos muestra cómo vencer la tentación. Él nos muestra cómo vencer la tentación. Él es una persona que venció y traspasó la tentación inocentemente. Él es el único que nos puede decir, el único que tiene autoridad para decirnos cómo vencer la tentación. Porque después no hay un ser humano que haya vencido la tentación en su vida. Solamente una persona que llegó hasta Ciudad del Este puede mostrarnos el camino para llegar a Ciudad del Este. Si nosotros siempre quisimos llegar a Ciudad del Este y nos quedamos por Ipacaraí o nos quedamos por Caracupé nada más, nunca vamos a saber cómo es llegar hasta ahí. Así también, mi hermano, Él llegó a vencer la tentación. Así que nosotros siempre nos quedamos en el camino. Él es el único que puede mostrarnos, mi hermano. Ahora, hay algo que yo quisiera que pensemos un poco. Si Jesús, el Hijo de Dios, en mayúsculas, enfrentó la tentación, ¿por qué nosotros no habremos de enfrentarla también? No podemos pensar, mi hermano, de que
la tentación puede pasar por encima de nosotros y nunca nos va a tocar. Mis hermanos queridos, nosotros también tenemos que pasar por tentaciones. Interesante es de que Jesús venció. Ahora, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos vencer la tentación? Mirando el ejemplo de Cristo. Este pasaje, mi hermano, voy a desarrollar, nos da 3 principios fundamentales para vencer la tentación. Primero, depender del Espíritu Santo. Segundo, conocer y usar la palabra de Dios de manera correcta. Ojo, conocer y usar la palabra de Dios de manera correcta. Y tercero, confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Así que si usted quiere tomar nota, mi hermano, hay 3 principios fundamentales. Depender del Espíritu Santo, conocer y usar la palabra de Dios y confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Vamos a ver los primeros versículos. Versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice. ¿Sí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, énfasis en esa frase, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Mis hermanos, el primer principio que encontramos en estos versículos para vencer la tentación nos dice que debemos estar preparados. ¿Sí? ¿Y cómo nos preparamos? Punto número 1, vida llena del Espíritu Santo. El primer principio, hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, vemos nosotros de que la palabra del Señor nos dice de que lleno del Espíritu Santo significa ser maduros en la fe. ¿Sí? ¿Y cómo uno madura, hermanos? Exponiéndonos a la palabra de Dios. Así como nuestro mango se madura exponiéndose al sol, el cristiano madura cuando se expone a la palabra de Dios. ¿Y cómo se expone a la palabra de Dios? Primero, ¿cómo? De manera privada, ¿sí? Leyendo la palabra del Señor, estudiando la palabra del Señor, reflexionando en la palabra del Señor todos los días. Segundo, aprendiendo de alguien más, escuchando los sermones, viniendo a la iglesia, compartiendo con los hermanos. El cristiano, mis hermanos, madura, o sea, se llena del Espíritu Santo solamente a través de su palabra. Y acá, mi hermano, a mí me gustan mucho las canciones cristianas y las películas cristianas, pero yo quiero decirle a mi hermano de que ustedes no van a ser llenos del Espíritu Santo con escuchar música cristiana o con ver películas cristianas, ¿no? O con leer libros cristianos también. Nada puede reemplazar la palabra de Dios, mi hermano. Llenos del Espíritu Santo significa ser maduros en la fe y significa exponerse a la obra del Espíritu Santo sin oponerse. ¿Y cómo hacemos eso? A través de su palabra. La Biblia nos enseña de que hay medios de gracia. Varias veces lo mencioné en mis sermones. Medios por los cuales Dios todavía sigue alimentando a sus hijos, sigue fortaleciendo a sus hijos, sigue impartiendo su gracia. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la oración y los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. Pero esos medios de gracia se viven de manera privada, a excepción de los sacramentos, que es una celebración comunitaria. La oración y la palabra de Dios debe ser privado y debe ser comunitario.
No podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo viviendo de manera solitaria. No. La iglesia, Cristo la instituyó para que sus hijos se junten y se reúnan y glorifiquen a Dios y se alimenten y sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es esencial, mis hermanos, para enfrentar las pruebas. ¿Usted vio alguna vez un soldado que se vaya a la guerra sin su arma, por ejemplo? Sin su equipamiento. ¿Usted vio alguna vez un soldado que vaya en short y en camiseta? No, hermano. Ese es el primero que va a morir. De balde se va a la guerra, ¿no? Así también, mi hermano, nosotros no podemos enfrentar la guerra sin ser llenos del Espíritu Santo. No podemos enfrentar las pruebas, mi hermano, sin ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no fue al desierto, mis hermanos, en sus propias fuerzas. Él estaba completamente lleno y guiado por el Espíritu Santo. Esto nos muestra que la clave para resistir la tentación no es nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad, nuestro talento, sino nuestra comunión con Dios, hermano. La prueba se enfrenta o se prepara uno para la prueba en comunión con Dios. Si vos, mi hermano, no tenés una vida de comunión con el Señor, sos como ese soldado que se va en zapatillas y shortcitos a la guerra. Una vida llena del Espíritu Santo nos equipa con la sabiduría, fortaleza y discernimiento necesario para identificar primeramente y resistir también las artimañas del enemigo. Ahora, yo quiero dejar algo en claro. Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, no se fue a buscar problemas en el desierto. Él no se fue a desafiarle a Satanás en el desierto, no. Él se fue a buscar, ¿qué cosa? Comunión con su Padre. Él no se fue a tocarle la oreja al diablo, no. Él se fue a hacer lo que un cristiano debe hacer, buscar comunión con su Padre. ¿Por qué menciono esto, mi hermano? Porque hoy en día escucho que hay muchos cristianos que se van a desafiarle abiertamente al diablo, buscando problemas con el diablo. Como si fuera que los problemas que tenemos en este mundo no son suficientes. Van y directamente le desafían al diablo, como que me tocan la oreja. Sí, hermano. Eso vemos mucho en la iglesia hoy. Y ese no es, mi hermano, el trabajo del cristiano. El cristiano debe buscar comunión con su Padre. Y el que va a venir a buscar problemas es Satanás mismo. Porque a él no le gusta que eso suceda en nuestra vida. No es voluntad de Dios que el cristiano vaya a desafiarle al enemigo. Porque el enemigo va a venir solito, hermano. Y cuando Él venga tenemos que estar preparados. Algunos hoy en día van a desafiarle sin estar preparados, mi hermano. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Avergüenzan la iglesia. Avergüenzan su testimonio cristiano. Avergüenzan, mi hermano, la fe. Porque sin estar preparados van a buscar problemas espirituales y son avergonzados, hermano. Después, ¿qué dicen de los cristianos? Lleva y viroga. No, los cristianos son todos así, son todos locos, son todos arrogantes. No, no. Ser lleno del Espíritu Santo no significa eso. Este pasaje también nos enseña de que la tentación no fue un accidente. Lucas señala que Jesús fue llevado por el Espíritu. Antes de pasar ahí, me gustaría que podamos leer Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 5, 18.
¿Qué dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Ese es, mi hermano, el trabajo del cristiano, la voluntad de Dios. Si de algo debemos ser llenos y si de algo debemos buscar nosotros llenarnos y, no sé, por decirlo de alguna manera, abusar de nuestro deseo de eso, debe ser del Espíritu Santo. El cristiano debe desear cada vez más al Espíritu Santo en sus vidas. Porque ser llenos del Espíritu Santo, una sobredosis del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, nunca va a hacer mal al cristiano, jamás. No es como abusar de otras cosas, de la bebida, de la comida, abusar inclusive de cosas buenas, estar al sol mucho tiempo, tomar demasiado jugo. El abuso siempre lleva a algo malo, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de desear al Espíritu Santo, mi hermano, el Señor nos da vía libre. Deseen al Espíritu Santo. Busquen cada vez más y si están llenos, sigan buscando al Espíritu Santo. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, volvamos nuevamente a Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor, de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Esto nos enseña, mi hermano, de que aunque las tentaciones son obra del diablo, Dios en su soberanía permite que enfrentemos pruebas. ¿Para qué? Para hacernos pasar mal momento, ¿no? Para moldear nuestro carácter, hermano, y para fortalecer nuestra fe. Mis hermanos, si ustedes se preguntan, ¿por qué Dios me hace pasar por pruebas y tentaciones? Ojo, Dios no tienta. El diablo es el que tienta. Viene en los momentos de mayor debilidad. Pero el Señor permite que eso suceda, porque si Él no lo permitiera, no sucedería. ¿Por qué entonces el Señor permite eso? Para moldear nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Solamente, mi hermano, en las pruebas es donde nos damos cuenta cómo realmente está nuestra fe. ¿Sí? Así como cuando rendíamos los exámenes y ahí nos dábamos cuenta, había sido aprendiz. Así también, mi hermano, en las pruebas uno sabe, había sido, estoy creciendo en la fe, había sido. O a veces decimos, había sido, Señor, me falta mucho todavía. Perdón, Señor. Pero ese es, mi hermano, el objetivo de la prueba. No es condenarte, no es pisotearte, hermano, no es quitarte la dignidad, sino mostrarte nada más de que todavía falta un camino por recorrer en la fe y falta todavía crecer. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4? Tened por sumo gozo, ¿qué dice? Cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, hermano, ¿cómo se aprende la paciencia? Ya viene cargado en nuestro chip naturalmente, ¿no? La paciencia se aprende, mi hermano, en la prueba. Y Dios prueba nuestra paciencia, hermano. Dios prueba nuestra paciencia. Hay algunos que no colaboran, hermano, ¿verdad? Pero mis hermanos, la prueba, dice la palabra del Señor, sean felices, alégrense cuando hay prueba en su vida.
¿Por qué? Porque significa que Dios está moldeando tu corazón a la imagen perfecta de Cristo. El incrédulo, hermano, no pasa por prueba. Cuando pasa momentos difíciles es porque la vida humana es así. Pero generalmente vos vas a verle progresar, generalmente vas a ver que todo le va bien, que siempre tiene más plata, que siempre una casa de 2 pisos, camioneta del año. Y a veces vos decís, Señor, yo pues soy fiel contigo, Señor. No falto a la iglesia, estoy trabajando en tu reino. ¿Por qué yo tengo que pasar esta necesidad? Mi hermano, eso es lo que el incrédulo va a tener y hasta ahí va a llegar. Pero el cristiano se está formando a la imagen de Cristo. Y esa es la mayor bendición, hermano, para un cristiano. Está siendo formado para la eternidad. Cristo es nuestra mayor bendición. Y las pruebas nos llevan a parecernos más a Él. ¿Qué bendición más grande puede tener el cristiano que verse como Cristo? No hay ninguna, hermano. Yo al menos no veo ninguna otra bendición más grande que eso. Tener un destello de lo que tu Salvador, tu Señor, tu Creador es y verse reflejado en tu vida, hermano. No hay bendición más grande que eso. El incrédulo va a escuchar eso y va a decir, pero peano pastor nace en Mongaroy. ¿Es cierto, hermano? ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en este mundo. Pero para el cristiano, hermano, eso es todo. Ahora, mis hermanos, no temas ni te sorprendas cuando enfrentes tentaciones. En lugar de verlo como un ataque inesperado, míralo, hermano, como una oportunidad para depender más de Dios y para crecer espiritualmente. La tentación no significa que estás lejos de Dios. A menudo significa que estás en el lugar donde Dios quiere que estés para fortalecerte y para prepararte para algo mayor. Vamos a ver los versículos 3 al 12. Vimos nosotros que Jesús nos enseña que la preparación para la tentación comienza con una vida llena del Espíritu Santo, pero una vez que enfrentamos la tentación, ahí cuando estamos, hermano, en el fragor de la batalla, necesitamos una estrategia clara para vencerla. Acá vamos a ver qué estrategia nos da el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo es un enemigo astuto, hermano. Satanás es astuto. Él utiliza estrategias específicas para intentar desviarnos del camino de Dios. Y acá vemos nosotros que Satanás presenta 3 tentaciones que presentan áreas comunes de ataque. Primero, los deseos. Segundo, el orgullo. Y tercero, la duda. Jesús, mi hermano, en su sabiduría infinita, identificó estas tácticas del enemigo y las enfrentó con la verdad de la palabra de Dios. Versículos 3 al 4. El diablo apeló a las necesidades físicas de Cristo. La tentación de los deseos. ¿Cuántas veces caímos, hermano, en esa tentación? Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás atacó a Jesús en su necesidad más básica. Acuérdense, estaba en el desierto, ayunó 40 días. El hambre. Esta tentación apelaba al deseo de satisfacer una necesidad legítima, pero a través de medios contrarios a la voluntad de Dios. Repito, hermano, una necesidad legítima, porque hay necesidades que son ilegítimas, ¿verdad? Cuando
vemos un celular nuevo y decimos, yo necesito eso. En realidad no necesitas eso. No es legítimo tu necesidad. Cuando vemos un maquillaje nuevo que hace tu pestaña así, ¿verdad? 3 metros de largo. Cuando vemos una caña de pescar y vos le decías a tu esposa, te voy a regalar ese para el Día de la Madre, ¿verdad? En realidad lo que queremos es para nosotros, ¿verdad? Necesidades ilegítimas. Pero la necesidad, el hambre es una necesidad legítima. Yo no puedo negociar con el hambre. Ni conmigo, ni con mi familia. Ni con los hermanos tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? El diablo le decía que satisfaga esa necesidad por medios que no son la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros fallamos muchas veces, hermano. Se presentan necesidades legítimas en nuestra vida. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos trasladarnos, necesitamos trabajar, necesitamos pagar cuentas. Pero queremos llegar a esos objetivos por medios que no son la voluntad de Dios. Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero eligió depender del Padre en lugar de usar su poder para beneficio personal. Así como nosotros podemos pedir préstamos y endeudarnos para pagar nuestras deudas. Pero ¿será que eso es la voluntad de Dios? Tenemos hambre y vamos a comer algo así, va y ¿no? Y nos alimentamos mal. ¿Será que eso es voluntad de Dios? Satisfacemos una necesidad legítima. Pero ¿será que eso es voluntad de Dios, hermano? Quiero descansar. Pero a veces nos pasamos de descanso. Necesito trabajar, Señor. Pero a veces le dedicamos más tiempo al trabajo que a Dios. Siempre le comenté de la hermana que quería tener un novio, ¿verdad? Y que al final se olvidó de Dios. Oramos la iglesia para que ella pueda tener su novio. Y cuando tuvo su novio, pastor, sabe que ya no puedo más servir en la iglesia porque tengo que salir con mi novio. Tenía la edad, tenía buenas intenciones, era una necesidad legítima seguramente para ella, pero al final, ¿será que fue la voluntad de Dios ella tenga? Bueno, son cosas que pasan, hermano. Cuidado con los medios que usamos, mis hermanos, para satisfacer las necesidades que se nos presentan. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Estamos en Lucas capítulo 4. Usó lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Sí? Él reconoció que la verdadera vida y sustento provienen de Dios, no solo de lo material. Muchas veces, mi hermano, somos tentados a poner nuestras necesidades físicas o materiales por encima de nuestra obediencia a Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a hacer la pregunta, ¿estamos dispuestos a depender de Él, incluso cuando enfrentamos carencias o pruebas? La palabra de Dios debe ser nuestra guía, incluso cuando la tentación nos dice que tomemos atajo. Mi hermano, los atajos ya de yucata, hermano. No vaya a buscar atajos en tu vida. No vaya a buscar acelerar las cosas. No vaya a buscar el camino fácil, porque el camino fácil siempre trae precio y costo que son altísimos, hermano. En los atajos y en los caminos fáciles está el diablo. Así que si tenés que esperar, hermano. Y si tenés que esforzarte, esforzate. Vamos a ver los versículos 5 al 8. Dice, le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo, a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí Satanás, mi hermano, ofreció a Jesús una alternativa a la cruz. ¿Para qué vas a sufrir? Mira por esta gente, ni siquiera te respeta. ¿Para qué va a entregar tu vida? Todo esto, imagínense, hermano, todos los imperios, los reinos de la tierra, el diablo le iba a dar al Señor. Si él cambiaba la cruz por servirle a Satanás. Imagínense un poco, qué cara dura de Satanás. Le estaba ofreciendo lo mismo que le ofreció Jacob a Esaú. Cambiame tu primogenitura por este plato de lentejas. ¿Y qué le dijo Esaú? Total, me iba a morirlo. Te cambio. Y él cambió la bendición de Dios. Él cambió, mis hermanos, ser el antepasado, ¿cómo se dice? Ser el antecesor de Cristo. Porque como él rechaza la primogenitura, Jacob pasa a ser la línea por la cual Cristo nace después. Las bendiciones, hermano, que él no se imaginó. Después dice que se fue junto a su padre y lloró y le dijo: papá, ¿no te queda alguna bendición? Algo por ahí. No, ya le di todo a tu hermano. Ahora vos le vas a servir a él. Mis hermanos queridos, Cristo, imagínense esa tentación de Jacob y Esaú, amplificado infinitamente. Era lo que el Señor estaba viviendo en ese momento. Dice, Satanás le ofreció la alternativa a la cruz: obtener autoridad y gloria sin sufrimiento, atajos, caminos fáciles. La tentación era ceder al orgullo, buscando la exaltación a través de medios corruptos. ¿Qué le responde el Señor, mi hermano? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez usó lo que dice Deuteronomio capítulo 8, capítulo 6, versículo 13. ¿Se dan cuenta, mi hermano, cómo Cristo manejaba muy bien la palabra de Dios? Algunos van a decir, bueno, Él es Dios, ¿verdad? Pero mis hermanos, Él nos está mostrando a nosotros cómo vencer la tentación. Para vencer la tentación tenemos que conocer la palabra, si no, ¿con qué vamos a luchar, hermano, con la tentación? ¿Con qué vamos a luchar contra el enemigo? Si no conocemos su palabra, hermano, somos como un soldado que se va a la guerra con un lápiz de papel. Vaya, puta ver, desubicado, vaya a pasar vergüenza, vas a morir. Vas a ser, hermano, como un bocadillo para el diablo. Y ya te comió el diablo. No, hermano. El cristiano tiene que estar preparado para darle guerra al diablo. Cristo afirmó que la verdadera adoración y servicio pertenecen únicamente a Dios. Ahora, para vencer el orgullo, para vencer la tentación, debemos nosotros usar la palabra del Señor. El orgullo, mi hermano, es una tentación sutil que nos lleva a buscar reconocimiento, poder o éxito, de manera que compromete nuestra fe. Recordemos, mi hermano, que la verdadera gloria viene al rendirnos completamente a Dios y servirle con humildad. No me quiero extender demasiado, hermano, pero tengo que extenderme. Vamos a ver el versículo 9 al 12. Por favor, téngame paciencia. El Señor está probando la paciencia de ustedes. Versículo 9 al 12 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Mi hermano, ustedes se dan cuenta lo que hace el diablo en este momento en la tentación. ¿Qué es lo que le responde el Señor? Siempre le responde con la palabra de Dios. ¿Y qué usa ahora el diablo para tentarle al Señor? La palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que hace el diablo?
le saca el significado real. Manipula la palabra de Dios para manipular la voluntad de nuestro Salvador. No dice toda la verdad, dice verdades a medias. Siembra, ¿qué cosa? La duda. La duda, hermano. Miren lo que dice Salmo 91, versículos 11 y 12. Busquen, por favor, Salmo 91, versículos 11 y 12. El diablo saca completamente de contexto lo que dice la palabra del Señor con tal de hacerle caer a nuestro Salvador. Tengan ahí a mano y yo les voy a leer lo que le dijo el diablo y ustedes comparen con ese pasaje. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 4, versículo 9, dice, escrito está, comparen, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál es la frase que falta que el diablo no dijo en este momento? ¿Hay alguna frase? Voy a leer otra vez. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál es la frase que el diablo no mencionó ahí? Que está en el Salmo 91. ¿Qué dice? ¿Para qué? Usted tiene que hacer la comparación. ¿Cuál es la frase que el diablo no menciona de ese salmo? Leo otra vez. Salmo 91. Estamos todos ahí, ¿verdad? Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa frase el diablo no lo menciona en la tentación. ¿Qué es lo que hace el diablo? Quita esa frase, usa la palabra de Dios, pero manipula, le quita esa frase. ¿Para qué? Para tentarle a Cristo, sembrando la duda. Mis hermanos, que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Esta frase lleva a la obediencia a Dios. Esta frase, mi hermano, asegura de que el Señor guardará nuestros caminos, pero en la tentación el diablo omite eso para decirle al Señor, nadie te está guardando ahora, nadie te está protegiendo ahora. ¿Se dan cuenta, mi hermano, la astucia de nuestro enemigo? Por eso nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para hacerle guerra a nuestro enemigo espiritual. ¿Qué le dice el Señor? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no necesitaba pruebas adicionales del cuidado de Dios, porque confiaba plenamente en Él. Mis hermanos, esto voy al tercer punto para terminar. ¿Cómo entonces vencemos la tentación? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Primero, ¿cuál era? Depender del Espíritu Santo. ¿Sí? Desde el principio Jesús estuvo lleno y guiado por el Espíritu Santo. Esa dependencia fue clave para enfrentar la tentación con confianza. Segundo, ¿cuál es? Conocer y usar la palabra de Dios de manera correcta. En cada tentación Jesús respondió con la escritura, escrito está. La palabra de Dios fue su arma para resistir al enemigo, citándola con precisión y en su contexto correcto. Y el tercero,
confía en Dios. Resistí con firmeza y confía en Dios. Porque esa frase que el diablo omitió, esa frase, mi hermano, es la fortaleza en la tentación. Él va a enviar a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Así como lo hizo con el Señor Jesucristo, así también hará con cada uno de sus hijos. Confía en Dios. Si el diablo siembra duda en tu corazón, hermano, confía en Dios. Seguí confiando. Esa prueba no va a ser para siempre. Esa tentación es temporal. Acordate, el Señor que está tratando de hacer, a ver si alguien se acuerda, está tratando de moldear tu carácter y hacerte más como Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracia y gloria a ti por las pruebas y tentaciones. Gracias, Señor, por los desiertos de nuestra vida y gracias por los momentos de debilidad. Mis hermanos, díganle al Señor gracias. Gracias por el desierto y gracias por la prueba y las tentaciones. Gracias, Señor, porque por medio de ellas estás moldeando mi carácter, mi corazón, mi espíritu, para hacerme más como mi amado Salvador, como Jesucristo mi Señor. Ayúdanos, Señor, a tener victoria sobre la tentación. Díganle, mis hermanos, ayúdame, Señor, a tener victoria en las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a crecer en la comunión contigo, a estar preparados, Señor, para todo tipo de pruebas y para cuando venga la tentación, Señor, podamos resistir al diablo. Oh Dios Santo, purifica nuestra vida y nuestro corazón. Aléjanos, Señor, de todas aquellas cosas que representan una debilidad de nuestra vida y que nos debilitan espiritualmente, mentalmente, físicamente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ver las necesidades legítimas y a seguir dependiendo de tu provisión y tu soberanía. Quita, Señor, todo orgullo de nuestro corazón y la duda que el diablo sembró, que le hizo caer a Eva y a Adán, que le hizo caer, Señor, a los grandes protagonistas de la Biblia, cuando fueron sembrados en la duda y cuando fueron tentados en el orgullo. Y también, Señor, cuando fueron tentados como Esaú con el hambre y cayeron, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a resistir. Ayúdanos, Señor, a no caer. Y si caemos, Señor, ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de tu gracia que nos restaura y que nos trae, Señor, a vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.